Presta mucha atención porque vamos a hablar de uno de los temas fuertes de la Argentina desde hace un buen tiempo esta parte, y muchos nos preguntamos, ¿y la justicia? ¿Y qué ocurre con la justicia? ¿Y hacia dónde vamos? Y ese poder que tanto necesita de ser controlado, etcétera, ¿qué es realmente lo que ocurre hoy y hacia dónde vamos? Mauricio Devoto es secretario de Planificación Estratégico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos en cuanto a la justicia en Argentina? ¿Hacia dónde vamos con la justicia? Bueno, en primer lugar, acá estamos y los medios nos sirven para informar y también creo que para formar. Entonces, creo que lo que necesitamos nosotros es formación, primero. Y cuando hablamos de justicia tenemos que saber qué significa la justicia. Y tenemos ahí una pequeña confusión. Cuando hablamos de justicia, pensamos en el 99% de la gente que estamos hablando de jueces, de fiscales, que hablamos de un sistema judicial, de tribunales, de sentencias. Eso es lo que nosotros queremos. De un poder. De un ¿no? poder, de un poder exacto. De la democracia. De un poder de la democracia, que lo ejerce una determinada autoridad, que lo ejerce otro, que no somos nosotros, que la justicia la hace otro. Y generalmente son los jueces. En realidad, la justicia no es eso, la justicia es un valor que está al alcance de todas las personas. Eso es lo que es la justicia. Nosotros podemos orientar nuestra voluntad en forma constante y permanente a dar a cada uno a lo que le corresponde. Esa es la noción de justicia, por lo tanto no es privativa de ningún poder, autoridad alguna. Eso es lo que deberíamos saber todo el mundo. Por supuesto que los jueces hacen justicia y le corresponde y entran dentro de esa definición. Y eso llega al final, una vez que todos nosotros no nos pudimos poner de acuerdo. Entonces, la primera definición para que la gente lo entienda es que no deberíamos hablar que el problema es la justicia, sino que el problema son los jueces, son los tribunales. Entonces, las interpretaciones que los jueces, que las personas hacemos sobre materias que están vinculados con la justicia. Pero el problema no de la justicia no es que la justicia sea, como se dice ahora, la justicia es lenta, la justicia es corrupta, la justicia es injusta. Quienes administran, o algunos de quienes que administran justicia son corruptos. Exactamente, claro. exactamente, porque después, si nosotros tenemos en claro esto, nos vamos a poder dar cuenta que nosotros mismos también podemos hacer justicia, no por la justicia con mano propia, pero con dos actos de nuestra vida cotidiana podemos dar a cada uno lo que le corresponde. Y si nos damos cuenta de eso, nos demos cuenta que las consecuencias de nuestros actos de todos los días también podemos generar una sociedad más Qué justa. Importante esto que decís, Mauricio, porque y tiene que ver con los valores, obviamente. Es que es así. A ver, ¿qué rol cumplo yo en la sociedad? Tal. Bueno, yo soy justo con el resto de mis colegas, con el resto de mis pares, mis conciudadanos, etcétera, y muchas veces no. Las consecuencias de tus actos. Sí. Tuyos, míos, cuando salimos a la calle, desde que nos levantamos todos los días, hasta que un juez interviene porque no nos pusimos poner de acuerdo con alguna circunstancia, hay todo un espacio y un tiempo que es nuestro. Todos los días salimos a la calle, no tenemos un juez o un fiscal o un policía que nos dice cómo tenemos que actuar. Tenemos que resolver 10 millones de situaciones, nos vinculamos con la gente, somos nosotros que tenemos la opción. Ahí es donde uno dice, pero el problema es el otro, no yo. Siempre parecería ser como que el otro, pero somos nosotros los que tenemos la posibilidad de optar por ser más o menos justos, más o menos pacíficos en cómo resolvemos una cuestión cuando cruzamos la calle. ¿Cumplo la ley o no? ¿La cruzo por acá? ¿La cruzo por allá? ¿Paro en el semáforo o no paro? Depende de cómo yo haga ese acto cotidiano, multiplicarlo por la cantidad, por cientos de veces por día, multiplicado por 45 millones de personas, eso es la sociedad que construimos cada uno de nosotros, más justa, más pacífica. De ahí salen después los jueces. Sea que tenemos, a ver, un tema cultural importante. Exactamente. Mucho se habla ahora de Estados Unidos, presidente, etcétera, pero el norteamericano tiene bien en claro estas cosas. Qué está bien, qué está mal. Si yo cometo un error, sé cuáles son las consecuencias inmediatas. La ley está, quienes la aplican, y nadie se queja, pues sabe, hay sociedades que las tienen un poco más claras y hay sociedades que las tienen un poco menos claras.
El hecho de desvincular, de siempre pensar que la justicia es el otro, lo que sucede es que desvinculamos las consecuencias de nuestros propios actos, más justos, más pacíficos, menos pacíficos, de la sociedad justa y pacífica que decimos merecer, pero que siempre se la achacamos a otro. Entonces, la justicia judicial siempre, por supuesto, es importante y siempre interviene, pero es la que viene al final. Cuando fíjate, cuando la Constitución Nacional, en el preámbulo, habla de afianzar la justicia, no se refiere a los jueces, habla de la justicia como un valor. Nos dice a todos nosotros que tenemos que afianzar la justicia. Y después, por supuesto, incorpora un poder del Estado para que resuelva los conflictos y que sea la última palabra cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo. Ahora, parece que no los está resolviendo bien. Entonces, por un lado, nosotros como sociedad, quedó claro, directamente hemos delegado en un tercero directamente la solución de todos nuestros problemas. Ni nos preocupamos, estamos predispuestos directamente, podemos estar predispuestos hacia el diálogo y hacia el consenso o a la confrontación permanente. De pique estamos, y hace los últimos 2 años dijeron que lo propio de lo político es la confrontación permanente. De pique estamos dispuestos, haceme juicio, no me calienta. Y confiamos además en un poder que directamente ya se mira el ombligo y no está tan engrandecido, se mira tanto el ombligo que ya directamente no da las soluciones. Y ahí tenemos entonces los problemas. Ahí está el desafío, me parece, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces? Y ahí está el desafío. Tenemos un sistema judicial realmente que está atrasado en el tiempo, arcaico, con sistemas muy viejos, muy antiguos, por un lado desde la parte procedimental, y por otro lado con algunas falencias en cuanto a la forma de la designación de los jueces, una permeabilidad absoluta respecto de lo político, que esto también está dado por ciertas prácticas en cuanto a la debilidad de la institucionalidad y el respeto por las instituciones y el respeto por la ley y por la anomia. O sea, el no respeto por la ley por parte de toda la sociedad hace que no respetemos las instituciones. Y no están funcionando las instituciones, no hay independencia de poderes, eso hace que el propio... ¿No hay independencia de poderes? Y hay muy poca independencia de poderes. Realmente esa Constitución del año 53 fue pensada para un país que todavía no existía y que no se terminó de conformar realmente. Hubo gran parte de la gente que fue la que manejó el país hasta el año 30, que consideró que el mundo era de una determinada forma y realmente no se preocupó por consolidar esa Argentina que alrededor del mundo no lo terminó de conformar. Tuvimos distintas etapas, ¿no?, en nuestra historia, pero en las más recientes, donde el ciudadano no se daba cuenta, no tomaba conciencia de todos estos temas, hasta que te empezó a pegar de cerca. Los medios, las redes, esto ayudó mucho a que se desnuden muchos errores y hechos de corrupción, etcétera. Y aquel poder personificado por el juez, etcétera, intocable, impoluto, probo, etcétera, empezó a mancharse. Y está muy bueno que haya pasado, esto, porque tuvimos un sistema judicial que no aprovechó. Vos viste que el sistema judicial es un tema que hay que cuidarlo mucho porque tiene privilegios y yo creo que son lógicos porque tiene una función y una misión que hay que cuidarla y que tenemos que respetar algunas cuestiones importantes y que hacen a que puedan ser cumplidos efectivamente el rol que tiene como intérprete último de la ley. Pero no ha cuidado efectivamente, el propio sistema judicial no ha sabido aprovechar y cuidarse ellos mismos. Y realmente el propio problema es que se ha abandonado el Poder Judicial, no se ha cuidado a sí mismo y fue permeable a la introducción de la política. Y bueno, en los últimos años lo hemos visto esto y ahora estamos sufriendo las consecuencias.
el hecho de que ahora, lo que está sucediendo ahora, no creo que se solucione poniendo presos a todos los corruptos, no creo que se solucione sacando a todos los jueces. Creo que hace falta hacer eso y mucho más. Hace falta volver a recuperar las instituciones, porque si no, acordemos lo que sucedió en Italia. Dentro de 5 años, yo formo parte, por supuesto, estoy en el gobierno, estoy en el Ministerio de Justicia, y creo que además de atacar lo coyuntural, que es lo que los medios piden también, es lo urgente y lo inmediato, tenemos que trabajar, hacer un cambio cultural también en materia de justicia, que también tienen que involucrar a la gente y a toda la sociedad, porque si no, dentro de 5 años, también tendremos nosotros nuestros propios funcionarios corruptos, nuestros propios, quizá amigos del poder, empresarios corruptos, y también nuestros propios jueces corruptos, ¿entendés? Pero es que uno inevitablemente llega ahí. Es decir, si es corrupto el segundo también, sigo subiendo, va a ser corrupto el juez, lamentablemente, y si no, que me demuestre lo contrario. ¿Podemos llegar al momento Brasil? No es ejemplo Brasil, pero en el caso independencia de la justicia hoy en Brasil, es un ejemplo. Cómo está manejando el tema Lava Jato, cómo está manejando el tema privado-público, expresidente Lula, Temer también está allí contra las cuerdas, acaban de avanzar sobre un ex gobernador de Río de Janeiro. Se nota independencia allí de la justicia. Lo importante es que se trabaje, y ahora pienso para adelante, es que se trabaje al mismo tiempo en lo inmediato y también en soluciones de mediano y largo plazo. Hay que planificar y construir institucionalidad. Y esto se hace terminando con las cosas y cambiando y tomando las decisiones inmediatas que hay que hacer ahora. Cambios en el sistema del Ministerio Público Fiscal, que hay que hacer correcciones, y por eso estamos trabajando en los proyectos de ley ahora que correspondan. Esto no tiene nada que ver con lo de Gil Carbó, sino que el sistema del Ministerio Público Fiscal hay que modificarlo. Algunos cambios en el Ministerio, en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de selección de jueces. Hay que rever también cuál es el perfil de juez que nosotros queremos tener, en base a nuestra forma de gobierno que queremos tener. Y paralelamente con esto, tenemos que hacer un cambio cultural importante en la sociedad. Por más que nosotros le pongamos plata al sistema judicial tradicional, si nosotros no trabajamos en la gente y no volvemos a lo que hablábamos antes, y la gente sigue tirando el papelito en la calle, sigue tomando atajos permanentemente para todo, nunca va a dar abasto el sistema judicial. Claro, pero eso está perfecto. Ahora, y acuérdate, y vuelvo a lo que me decías antes, acuérdate lo que pasó en Italia. Sí, claro. Después de Malo Pulite, los fiscales, el fiscal Colombo, que fue uno de los que llevó adelante esto, después salió de la justicia porque entendió que era el cambio cultural y trabajar sobre la gente, bajar sobre la gente y trabajar sobre la gente culturalmente con educación, era la única forma que uno podía revertir esto. Hoy cuando hablamos con incluso jueces o ex jueces, gente de la justicia, te hablan de las dos bibliotecas muy marcadas. Tenés la biblioteca, le dicen abolicionista, los que vienen con una escuela, decir, mirá, el delincuente es fruto de la sociedad, no le diste la oportunidad, por eso termina como... Los Zaffaroni Boys, ¿no? ¿Eso es realmente así? ¿Están instalados? Es decir, es toda una corriente, y son la mayoría de los jueces hoy, incluso nuevas generaciones. Mirá, yo te diría que no. Ajá. O sea, existe, por supuesto, corrientes, dos, en el caso varias corrientes. Sí. Lo que pasa es que hay corrientes, y lo mismo sucede con el tema de las marchas y quienes se quejan. Hay algunos que hacen mucho más ruido que otros. Hay mucha gente que el 70 y 80% de la gente común y corriente, la gente que trabaja, la gente que se levanta todo el día, la gente que es buena, que tiene sentido común. Esa gente es la que no hace ruido. En cambio, el pequeño porcentaje son los que hacen mucho más ruido, los que defienden, los que se quejan, los que rompen, los que gritan, y mucha gente, sobre todo estos últimos años, han tomado toda la administración pública, han tomado las universidades, han tomado el Poder Judicial.
La educación, claro. La, sí, es cierto, la sí. educación han tomado, y en esto, en la parte jurídica y judicial, Ujú. ha habido todo un movimiento legal que se ha cooptado y se ha planificado cómo cooptar toda la línea decisoria que va desde el Consejo de la Magistratura, las cátedras en las universidades, los jurados que toman los exámenes. En definitiva, se ha planificadamente las ONG. Nos pasó en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde vos fíjate ingenuamente al principio, vos venías con un proyecto para hacer una tuneladora, para la tuneladora de Maldonado, y no nos damos cuenta, y a los 2 minutos vos tenías una persona, un particular, que tenía preparado un escrito para hacer un amparo, detectado ya qué abogado lo iba a presentar, ante con qué legisladora la legislatura lo iba a apoyar, porque sabía que a 20 metros de donde iba a pasar la tuneladora había una raíz de un árbol, ¿entendés? Que estaba en peligro de extinción y que se lo iban a presentar a un juez fuera de turno un viernes a las 4 de la tarde y que ese juez lo iba a tomar sin cumplir los reglamentos. Estaba todo armado perfectamente y eso se construye. Esas construcciones, esos movimientos legales, con un signo determinado, se construyen en un tiempo. En 10 años vos construís un movimiento donde tomás todo eso. Y está, y se nota. Y se nota. Ahora, contame en relación a nuestro día a día. Sí. Acá estamos, Suipacha y Corriente, pleno centro de la ciudad. Cortes, marchas de esto, paran los micros, donde algunos dicen es una contravención. ¿Por dónde pasa la justicia ahí para el que, como vos decís, va a trabajar, está en el día a día y complicado? Porque no es justo que alguien haga lo que no corresponde y no, ¿viste? Y ahí están, y te cortan la avenida y te marchan, etcétera. Es bien del día a día, es bien básico esto, es del llano. Ahí tenemos todavía, yo creo que un tema a resolver. Y concretamente que está ahora en esta discusión que vimos con la elección de Estados Unidos, que es una confusión entre lo que significa el orden. Hoy confundimos lo que es orden con mano dura, qué es lo que corresponde, lo que no corresponde, hasta dónde va el hecho de que nosotros tengamos que aceptar algunas cosas y que podamos poner orden, y que el orden significa tener que correr a la gente que está interrumpiendo el tránsito, hasta dónde van los derechos de unos y los derechos de otros. Venimos de 10 años o de más, o de 13 años, donde nos han dicho que los derechos de unos valen más que los derechos de otros. Más derechos que obligaciones. Más derechos que obligaciones, que los derechos no vienen acompañados con obligaciones. Y nos hemos quizá acostumbrados a esos. Y mucha gente se ha callado la boca. Y creo que tenemos que encontrar un equilibrio en esto. Lo hemos perdido a ese equilibrio. Y nos hemos acostumbrado a vivir y convivir entre nosotros con cortes de calle, con que no respetan nuestros derechos. Quienes buscamos el cambio, ahí buscamos también el cambio. Estamos tratando de conseguir... En ese día a día. Estamos tratando de conseguir el cambio de día a día. Nosotros particularmente, que estamos ahora en el gobierno, tenemos más que buscar, tenemos la obligación de encontrar estas herramientas y estos equilibrios para que darle a la gente y permitir a la gente poder vivir en paz y poder vivir tranquila, que puedan salir a trabajar y no tengamos este tipo de cosas. Pero también tenemos que entender que cada paso que vos querés dar en un sentido, te encontrás, y esto es lo que nos pasa todos los días, nos encontramos con una persona o con un ONG o con un organismo de los derechos humanos o con las Naciones Unidas, que por otro lado nos dicen, señores, no pueden sacar esto, no pueden hacer lo otro. O sea, ni siquiera es que te vas para el otro lado, es simplemente para mantener el equilibrio. Y nosotros somos muy respetuosos. Nosotros dentro del Ministerio de Justicia tenemos el área de derechos humanos y somos súper respetuosos de eso. Tenemos que definir una nueva forma de concebir los derechos humanos. Ahora, ser respetuoso no significa me dejo avasallar por quien no corresponde. Exactamente. Ahí está. Tenemos que empezar a redefinir y buscar nuevas definiciones para mismos conceptos que hemos perdido. ¿Cómo está el tema Jujuy? Que ya pasó las fronteras, tuvieron que, hacer presentaciones, etcétera. Bueno, el tema Jujuy, por supuesto, lo que nosotros siempre decimos en primer lugar es que está la justicia trabajando
la justicia de Jujuy trabajando en esto. Ahora nuestro secretario de Derechos Humanos va a viajar a Ginebra para ofrecer entonces una visita ahí de las Naciones Unidas para que vean efectivamente cuál es la situación de detención de Milagro Sala y estar abiertos a lo que resuelva la justicia. Eso desde el Gobierno Nacional es lo que estamos diciendo, somos respetuosos de la división de poderes y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Y a disposición de lo que están demandando desde el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Gracias, Mauricio, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Vos, Mauricio Devoto, es secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En Radio Latina, las mañanas del sábado tienen ritmo informativo.